Cuando hablamos de los creyentes, cuando hablamos de la fe, cuando hablamos del cristianismo y decimos la siguiente frase como esta: no se trata de fe, pudiera causar cierta confusión, porque en el Evangelio el justo ha de vivir por fe y para fe. Es decir, solo a través de la fe tenemos entrada a esta maravillosa y preciosa gracia que es la justificación en Cristo Jesús, el perdón de todos nuestros pecados y la vida eterna. Pero cuando hablamos de que no se trata de fe, es que la falta de eficacia, la falta de conquista, la falta de la experiencia divina de Dios o la experiencia de Dios en la vida del hombre no es una cuestión de fe, porque el don de fe, porque la medida de fe, porque la fe de Jesús nos ha sido dada, sino se trata de cómo nosotros debemos entender lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de nuestra posición ante la fe y nuestra posición ante otro tipo, digámoslo así, de creencia que permitimos que entre al corazón. Vamos a explicarlo un poco más y le voy a pedir por favor que me acompañe a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 empieza diciendo donde el Señor Jesucristo va a una provincia de los Gadarenos y echa fuera a muchos demonios de un hombre. Y después de que está en aquella región y que regresa, dice la Escritura, que cuando Jesús hubo pasado otra vez en una nave a la otra orilla, estoy hablando del versículo 21, dice, llegó a él mucha gente, mucha multitud, y todos estaban junto al mar. Versículo 22. Pero uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, es decir, un hombre que tenía que ver con los fariseos, con los escribas, un religioso principal, era una persona que tenía cierto nivel o cierta altura ante los demás porque era un principal de la sinagoga. Este se llamaba Jairo. Dice, cuando vio a Jesús, se postró a sus pies. Cuando vio a Jesús, se postró a sus pies. Vamos a ver más adelante donde Jairo tenía una gran necesidad y seguramente, porque así lo podemos entender por el contexto, Jairo había escuchado hablar de Jesús y Jairo fue a buscar a Jesús, y cuando lo vio, es decir, cuando vio a Jesús, se acercó a él y se postró a sus pies. El postrarse ante alguien puede ser causa de, o puede ser por motivo de honra, por motivo de adoración, pero también puede ser como sujeción, es decir, reconociendo la autoridad y el poder de alguien más y sujetándose ante su voluntad. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice 23. Y le rogaba mucho diciendo, es decir, Jairo le rogaba a Jesús, diciendo, mi hija está a la muerte. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esta escritura así está definida. Jairo dice, mi hija está a la muerte, es decir, a punto de morir. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y nosotros entendemos por salvación, es decir, la garantía de que tenemos la vida eterna. Pero la salvación en sí, la palabra salvación, tiene un significado muy amplio. Entre ellos es una sanidad completa. Dice 24, y Jesús fue con Jairo, y le siguió mucha gente, y le apretaban. Y cierta mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía, había sufrido muchas cosas de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Es decir, había una mujer enferma
que empieza a describir la palabra aquí, de flujo de sangre, y ella había hecho humanamente todo lo posible y había quedado en una condición deplorable. Estaba peor que antes y realmente humanamente hablando, es decir, ella ya no confiaba en nada de lo que fuera humano y había sufrido mucho. Dice la escritura 27, cuando oyó de Jesús, cuando oyó de Jesús. Recuerde, no es una cuestión de fe lo que estamos viendo ahorita. No se trata de la fe, es decir, la fe no es el problema para que el creyente no tenga éxito. Es decir, la falta de éxito en la vida del creyente, la falta de la bendición en la vida del creyente, y no que no tengamos la bendición, sino de la manifestación. La falta de que el creyente pueda experimentar en su cuerpo, en su alma, en su entorno, la gloria de Cristo, no es una cuestión de fe, porque la medida de fe nos fue dada. Romanos capítulo 12 dice que si somos creyentes nacidos de nuevo, Romanos 12 dice que nos ha sido dada la medida de fe. Nos ha sido dada la medida de fe. No una medida de fe a cada quien por separado, diferente, sino la medida de fe. Una sola medida a todos los creyentes. Así es que no es un problema de fe. No se trata de la fe cuando el creyente está viviendo deplorablemente. Es otra cuestión. Dice así entonces, cuando oyó de Jesús, recuerde que la fe viene por el oír, la fe viene por el oír, la fe viene por el oír. Y no es que la fe venga de fuera y se aparezca cuando no está, sino si la medida de fe nos ha sido dada, cuando hablamos de que la fe viene por el oír, es que la fe empieza a ejercitarse, empieza a manifestar. La fe es algo que no se ve. La fe es espiritual. La fe es como un siervo que nos fue dada para apropiarnos de todas las cosas que nos han sido concedidas en Cristo. La fe es la que nos permite tomar del ámbito espiritual lo que ya nos fue concedido, todo lo que ya nos fue concedido, todo lo necesario para la vida y la piedad nos ha sido concedida. Ignorar esto es como aquel que tuviera ya todo provisto para toda su vida en lo material. Voy a referirme a lo material en este caso. Imaginemos que una persona ya tiene todo lo necesario. Tiene acceso a todas las tiendas departamentales, ya todo lo que él pueda adquirir, alimentos, ropa, vestido, casa, lo que él necesite, todo ya está pagado. Todo ya está concedido. Durante toda su vida, si va a vivir 100 años, todo ya está concedido. Alguien pagó, alguien le entregó todo, pero no se lo puede entregar todo de lleno, los 100 años de provisión en su casa, porque por un lado se le echaría a perder y por otro lado necesitaría una casa gigantesca para poder guardar todo lo que va a vivir o todo lo que va a necesitar durante tantos años. Entonces se le da el acceso, se le dice o se le otorga el acceso para que él pueda disfrutar de todo lo que necesite durante toda su vida, y todo ya fue pagado. Pero ignorar lo que la palabra de Dios dice al respecto, porque así nos fue dado, en Cristo nos fue concedido todo. Ignorar esto y no actuar, es decir, no utilizar la fe como para servirnos, no utilizar la fe para servirnos de todo lo que ya nos fue concedido, es como tenerlo todo en lo material, donde alguien ya lo pagó y nosotros, por ignorancia o por necedad, buscar nuestro propio trabajo y buscar nuestro propio esfuerzo y nuestro propio dinero y nosotros comprar por sí mismos las cosas que necesitamos. ¿Qué necesidad de sufrir? ¿Qué necesidad de fatigarse? ¿Qué necesidad de orgullo y de soberbia cuando tú ya te fue concedido y tú querer buscar por tu propia mano las cosas? Así es que ignorar la fe, ignorar que nos ha sido concedido todo por gracia, ignorar que todas las cosas, las preciosas y maravillosas promesas para la vida y la piedad, para nuestra vida y para la piedad que debemos emprender en Cristo para predicar el Evangelio, nos han sido dadas por su divino poder
y tenemos acceso a esta preciosa y maravillosa gracia, a todas estas bendiciones que ya son nuestras, que ya nos fueron dadas, que se encuentran en el ámbito espiritual. Pero recuerde, nosotros estamos en el ámbito espiritual sentados juntamente con Cristo, si somos creyentes nacidos de nuevo, y podemos apropiarnos y tomar y poseer y manifestar todas estas cosas que están en el espíritu, en lo material, en lo natural, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, a través de la fe. Y la fe empieza a armonizar, empieza a potencializar, empieza a magnificar el nombre de Cristo, y las promesas empiezan a manifestarse en nuestras vidas a través de oír la palabra, a través de oír la palabra, a través de oír la palabra. La fe viene por el oír la palabra. Así es que vamos a seguir leyendo. Cuando Jesús vino al gentío, por detrás tocó su vestido esta mujer, porque decía de sí: si yo tocare solamente su vestido, seré salva. Entonces, dice la escritura, inmediatamente la fuente de su sangre se secó, es decir, ella fue sanada, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquella plaga. E inmediatamente Jesús, conociendo que de sí mismo había salido virtud, volviéndose entre el gentío, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos a Jesús: ¿ves que la multitud te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró ante Jesús y le dijo toda la verdad. Y le dijo toda la verdad. Vamos a seguir leyendo. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y sé sana de tu azote. Tu fe te ha hecho completa. Tienes la sanidad completa. Versículo 35. Hablando aún Jesucristo, vinieron de la casa del príncipe de la sinagoga, es decir, de la casa de Jairo, vinieron gente y le dijeron: tu hija ha muerto. Está muerta ya. ¿Para qué fatigas más al maestro? ¿Para qué molestas más al maestro? Es decir, deja al maestro. Todo se ha acabado. Mas Jesús al instante de inmediato que oyó la palabra que se le decía Jairo, dijo al principal de la sinagoga, dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Nosotros sabemos que si pensamos de manera humana y no tenemos ni un tantito de esperanza, la muerte para el hombre es lo último. Más allá de la muerte para el hombre, no existe posibilidad humana en esta tierra de esperanza o de algo. Es decir, el hombre racionalmente y emocionalmente considera que mientras haya vida, muchas cosas se pueden hacer. Digamos que alguien está viviendo en escasez, en pobreza extrema, en dificultades, en depresiones, en enfermedades. Si alguien está viviendo mal, pero mientras haya oportunidad, mientras haya vida, pudiera haber algo de esperanza para salir de ese atolladero, para salir de esa problemática, para salir de esa tormenta. Pero una vez que las personas mueren, o cuando llega la muerte, ya no hay nada que hacer, humanamente hablando, ni científicamente hablando, ni socialmente hablando, inclusive ni religiosamente hablando. Una vez que la muerte se presenta en la vida de alguien, ya no hay más que hacer. Y entonces esta era la intención humanamente y religiosamente de los hombres que vinieron de la casa de Jairo a avisar a Jairo. El propósito era que Jairo desistiera ya. Es decir, mientras su hija vivía y estaba enferma, gravemente enferma, a punto de la muerte, había posibilidad de que su hija fuera salva. Pero aquellos hombres vienen a decirle a Jairo: tu hija ya murió, entonces deja en paz al maestro. Ya no lo molestes más, ya no insistas más. Esa es una lógica natural del ser humano, religiosa y racional.
Pero Jesús de inmediato cuando escuchó, porque recuerde que la fe viene por el oír, la fe viene por el oír. Recuerde esto, la fe viene por el oír. Cuando Jesús escuchó lo que estos hombres le dijeron a Jairo, inmediatamente el Señor Jesucristo le dice a Jairo, no temas, no temas, solamente cree. No temas, solamente cree. ¿Y qué fue lo que hizo Jairo? Jairo escuchó la voz de Jesús, hizo de lado lo que le dijeron de parte de los de su casa y siguió adelante. Ahorita vamos a ver en la historia cómo Jairo sigue adelante con Jesús. Ahora, la misma palabra viva, el mismo que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, quien es la resurrección y la vida, el que había resucitado muertos, estaba juntamente con Jairo y él era quien le hablaba a Jairo al oído, diciéndole, no temas, solamente cree. Dice entonces la Escritura que dice, y no permitió que ninguno fuera tras él, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vinieron a casa del príncipe de la sinagoga, y vieron el alboroto que se llevaba, los que lloraban y gemían, eran muchos. Y entrando les dice, ¿por qué el alboroto y por qué lloráis? La niña, la muchacha no está muerta, sino que duerme. Recuerde, el hablar de muerte es hablar del fin, es decir, ya no hay más que hacer. Y Jesús no les dice o no hace honra a la muerte, como todos estos que estaban orando, ya estaban dando honor y honra, aunque aparentemente al fallecido, pero se estaban sujetando y postrando ante algo que nadie puede controlar, que es la muerte. Pero aquí no vemos a un ser humano común y corriente, nacido bajo la simiente corruptible de Adán, como todos nosotros, sino aquí vemos a Jesús que está en escena, al Hijo de Dios que fue concebido por la palabra incorruptible del Señor. Nosotros, nacidos de Adán, fuimos nacidos por la palabra, por la semilla corruptible. Pero Jesús fue nacido, concebido por la palabra incorruptible de Dios. Jesús es la palabra es Jesús. Y Jesús dice, dice, no está muerta, sino que duerme. Y muchos hacían de él burla. Y Jesús echó todos afuera, tomó al padre y a la madre a la madre de la muchacha y a los que estaban con él, y entró donde estaba la muchacha dormida o echada. Y tomando la mano de la muchacha le dijo, Talita Kumi, que significa muchacha, a ti te digo levántate. E inmediatamente la muchacha se levantó y andaba, porque era de 12 años. Es decir, el Señor Jesucristo resucita a esta niña, a esta muchacha. Así es que vamos a ver algunas cosas rápidamente, pero muy interesantes. Primero Jesús le dice a Jairo, no temas, solo cree. Lo segundo que vemos es que Jesús se dirige juntamente con Jairo a la casa de Jairo y todos estaban lamentándose y llorando. Muchos eran de la familia, muchos eran convidados de la familia, pero todos estaban lamentándose. Muchos estaban lamentándose y muchos estaban, digamos que, llorando. Habían comprado el hecho de la muerte en la vida de la niña. Es decir, la muerte estaba presente. Es decir, todos estaban sujetándose a la muerte. Recuerda cuando Jairo vino y Jairo mismo se postró ante Jesús. Y dijimos que postrarse, por un lado puede significar adoración, pero por otro lado puede significar sujetarse ante alguien que tiene más poder. Bueno,
estos estaban sujetándose ante alguien que tenía más poder, la muerte. Todos los que lloraban. Y Jesús, dice la escritura, los echó fuera. Esa palabra que se utiliza en la escritura en el griego, que los echó fuera, es como que los expulsó. Los echó fuera, los expulsó prácticamente. Los expulsó prácticamente. No sé si usted recuerda la historia donde Jesús va al templo y en el templo había muchos cambistas y muchas personas que manejaban dinero y estaban robando. Y Jesús los expulsó, a todos los echó fuera. Bueno, así echó fuera Jesús a todos estos que se lamentaban y que se burlaron de Jesús. Y que se burlaron de Jesús. Y solo permitió que la madre, el padre y los que venían con él entraran donde estaba la niña tendida. Y Jesús la resucita. Bien, sin dejar de pensar y de entender toda esta historia, voy a ir rápidamente a Mateo capítulo 17. Porque en Mateo capítulo 17, si usted recuerda, los mismos personajes que aparecen con Jesús, aquí dice la escritura, mire cómo dice la escritura, estamos hablando en Marcos capítulo 5, dice la escritura que no permitió que ninguno fuera con él sino Pedro, Jacobo y Juan. Fueron a la casa de Jairo y entraron y vieron la resurrección de la niña. Bueno, en Mateo capítulo 17 dice la escritura que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a estos tres también, y subió a un monte y ahí se transfiguró. Fue la historia del monte de la transfiguración, donde Jesús se transfiguró y se aparecen Elías y Moisés. Cuando Jesús baja con los discípulos de ahí, dice la escritura que un hombre que tenía un hijo que estaba lunático, poseído por un demonio. Hay quienes dicen que tenía la manifestación de ataques epilépticos. Dice el versículo 15, porque los discípulos que estaban, los otros discípulos que estaban, que eran discípulos de Jesús, pero que habían quedado no en el monte, sino, digámoslo así, en el valle, intentaron echar fuera el demonio de este muchacho. El padre trajo a este muchacho a los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada. Versículo 15, Mateo 17:15, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y le traje a tus discípulos y no le pudieron sanar. Dice la escritura 17, y respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula, oh generación incrédula. Versículo 18, y reprendió Jesús al demonio y el muchacho quedó sano. Versículo 19, entonces vinieron los discípulos a Jesús aparte y le dijeron, ¿por qué nosotros no le pudimos echar fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos sanar al muchacho? Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, por vuestra incredulidad. Y después les dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le podrías decir a este monte, quítate y échate para allá, y pasaría, y nada os sería imposible. En algunas de sus Biblias no dice por su incredulidad, sino en algunas Biblias dice que Jesús les responde por vuestra poca fe. La Biblia Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Biblia de la versión internacional, la traducción al lenguaje actual, la nueva traducción viviente, todas estas Biblias hablan acerca de vuestra poca fe. Pero esto anularía lo que Jesús dice después. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, porque la fe es tan pequeña, tan pequeñita. Pero si vamos a Biblias que están que son más conservadoras del lenguaje original, que son más exactas, como la Biblia que tengo yo, que es la Biblia Reina, o que es la Biblia ¿qué? Reina Valera purificada, que es la Biblia Valera purificada, o la Biblia Reina Valera antigua, o la Biblia King James, que es la Biblia en inglés,
vamos a encontrar que no habla de poca fe, de vuestra poca fe. Y hay muchas expresiones que estas Biblias más modernas han cambiado respecto a la incredulidad y han puesto poca fe. Pero esto es incorrecto, esto no es correcto, porque no es una cuestión de fe. Porque Jesús mismo dice, si la fe fuera como un grano de mostaza. Pero es una cuestión de incredulidad. No se trata de fe, sino se trata de incredulidad. ¿Por qué los discípulos que quedaron en el valle, que no subieron al monte, no pudieron sanar al muchacho, no pudieron hacer nada? Por la incredulidad de ellos. No por la fe, sino por la incredulidad. Y en esta historia, como en el contexto bíblico, podemos entender que aunque tengamos fe, aunque nos ha sido dada la medida de fe, la fe necesita oír la palabra. Es decir, nosotros necesitamos oír la palabra para entrar en esa armonía y permitir que la fe florezca, que la fe empiece a ejercitarse, que la fe empiece a potencializarse en nuestras vidas y que empiece a tomar, que empiece a apropiarse de todas las cosas que necesitamos, que ya nos fueron concedidas, que son preciosas y maravillosas promesas para que podamos participar de la naturaleza divina. En lo natural no tenemos opción, pero nos fueron dadas grandes y preciosas promesas, nos dice la Escritura en segunda carta de Pedro, capítulo 1, que nos fueron dadas grandes y preciosas promesas para participar de la naturaleza divina. Somos nuevas criaturas en Cristo. Nuestro espíritu nuevo fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Y nuestra alma y nuestro cuerpo fueron llamados a participar de la naturaleza divina como nuestro espíritu lo hace ahora. Si eres un creyente nacido de nuevo, tu espíritu está participando ahora mismo de la naturaleza divina. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo fueron llamados, el diseño de Dios fue que nos dio grandes y preciosas promesas para participar de la naturaleza divina. Pero la muerte no es la naturaleza divina. Pero la incredulidad impide que tú y yo participemos de la naturaleza divina, porque el que oye la incredulidad, permite que la incredulidad florezca en su vida y hace que la fe merme. Y la fe es como una fuerza que jala, que quiere caminar hacia un lado, y la incredulidad es una fuerza que puede ser similar, pero que ejerce su fuerza, su poder en sentido contrario. Y cuando tenemos dos fuerzas cohabitando en nosotros, una girando hacia la derecha y otra girando, o una estirando, jalando hacia la derecha, empujando hacia la derecha y otra empujando hacia la izquierda, no nos podemos mover, nos quedamos en el mismo lugar. Y si tu lugar, tu posición, humanamente hablando, así como lo has creído, así como lo has sentido, es de defraudamiento, de depresión, de inseguridad, de enfermedad, de escasez, de pobreza, de miseria, vas a seguir ahí por causa de la incredulidad. Aunque tengas la fe necesaria, la medida de fe para mover montañas, si tú abres tu oído y lo único que escuchas es incredulidad, 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 y todo lo que este mundo enseña es incredulidad, a menos que tú vengas a la palabra y medites la palabra y abunde la palabra en tu corazón, entonces Cristo va a abundar por la fe en tu corazón y la incredulidad va a mermar, y el poder, la fuerza de la fe va a permitir que tú te apropies de todo lo que te ha sido concedido. Pero es muy importante que, entendiendo que no es un asunto de fe, sino de incredulidad, y nuestro propósito es resistir, rechazar la incredulidad. Regresando a la historia de Jairo, Jesús le dijo, no temas. Y cuando tú estás enfrente de una situación difícil, lo primero que surge en tu alma, lo primero que surge en tu condición humana es temor. Y si tú abrazas el temor, y si tú escuchas al temor, y si tú te abundas en el temor, es incredulidad. Y Jesús le dice a Jairo, no temas. Necesitas resistir, rechazar el temor y solamente cree. Pero como seres humanos tan virtuosos que somos los creyentes, empezamos a mezclar la palabra con los deleites de la vida. Empezamos a mezclar las verdades de la palabra con las verdades del compañero, del compadre, del que nos dice en la televisión,
del que nos enseña en las redes sociales. Empezamos a mezclar, empezamos a contraponer, empezamos a cuestionar la verdad de Cristo. La verdad de Cristo no es relativa. La verdad de la palabra de Cristo es absoluta. Y la revelación de la palabra no es de condición privada o no es para unos. Ha sido dada para todos los creyentes. ¿Y cómo puede suceder esto? Porque nos fue dado el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y la Escritura nos enseña en 1 Corintios capítulo 2 que tenemos la mente de Cristo y el Señor nos revela todas las cosas por su Espíritu que mora en nosotros. Pero no debemos permitir que ni el compadre, ni el hijo, ni el amigo, ni el vecino, ni el maestro, ni el ingeniero, ni el jefe, ni el esposo, ni la esposa, y no me malinterprete, todos aquellos que hablen en contra de la verdad de la palabra de Cristo están hablando engaño, mentira, incredulidad. Y fuimos llamados a vivir en la virtud de la fe. Por eso Jesús le dice, no creas. Digo, no temas. Perdón. El Señor Jesucristo dice, no temas, solamente cree. No temas, solamente cree. Ante cualquier situación, desecha el temor. Desecha la imposibilidad de verte libre. El temor lo que hace es quiere verte esclavo. Quiere verte ahí mismo donde estás sufriendo. Pero nos ha sido dada una nueva vida en Cristo. Y si tú no eres un creyente, ven a Cristo. Y reconoce tu necesidad de ser salvado. Y recibe la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Cristo. El perdón de todos tus pecados. Y recíbelo como Señor y Salvador. Y póstrate. Humíllate, sujétate ante su justicia, ante Cristo. Nosotros fuimos llamados a sujetarnos a Cristo, a la verdad de la palabra, y no sujetarnos ante otras cosas como si éstas tuvieran más autoridad. No hay otra autoridad más alta y más dada a los hombres, sino la palabra de Cristo, Cristo mismo y su palabra. Y nosotros no tenemos por qué sujetarnos ante otras cosas, ni ante la muerte, ni ante la enfermedad, ni ante la escasez, ni ante la pobreza, ni ante cualquier cosa, o las vanidades, o el materialismo, o la religiosidad, o la depresión, o el vacío, sino fuimos llamados a Cristo, en Cristo, a vivir a través de Cristo, y que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque nos has llamado a vida, nos has llamado a creer, nos has dado la medida de fe y nos has llamado a que compartamos la vida y la verdad que nos ha sido dada en Cristo y a que vivamos en la experiencia de la vida gloriosa de Cristo Jesús, siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo por su Espíritu Santo y tu palabra en nosotros. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te damos. Resistimos todo mal y declaramos bendición sobre todo aquel que oye, que ve, en el nombre de Jesús. Recibe esta palabra. Padre, por tu Espíritu Santo, alumbra los ojos del entendimiento y revela, Señor, esta palabra y que cada uno de nosotros podamos en tu esplendor fructificar cual a 100, 60 y 30 por uno lo que hemos recibido en el nombre de Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores somos. Dice tu palabra, Señor, que como tú eres, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, Señor, podemos decir, sabiendo que fuimos llamados a reinar en vida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.